Bien, en la clase de hoy vamos a ver de qué se trata el logaritmo. El logaritmo es una operación y lo vamos a entender rápidamente como sinónimo de exponente. ¿Qué significa eso? Supongamos que tenemos esta expresión, 5 a la x igual a 125. Tenemos una ecuación, acá tenemos una ecuación donde la x está en el exponente. Por eso, esta ecuación es una ecuación exponencial, al igual que esta ecuación. Se la llama exponencial, ¿por qué? Porque la incógnita está en el exponente. Bien, yo tengo 5 a la x igual a 125. Tengo que hallar ese exponente, o sea, tengo que hallar ese logaritmo. Ya sabemos que el logaritmo es sinónimo de exponente. Entonces, para poder hallarlo, voy a aplicar acá algo que conocemos de antes y que es fundamental para resolver las ecuaciones. En primer lugar, el 125 me fijo que lo puedo expresar como una potencia de 5. ¿Sí? 125 es lo mismo que decir 5 al cubo. ¿Y por qué elegí que el 125 lo puedo escribir como 5 al cubo? Porque del otro lado tengo que es 5 a la x. Entonces así tengo en ambos miembros de la igualdad tengo potencias de base 5. Por propiedad uniforme, que es la propiedad que nos permite resolver todas las ecuaciones algebraicamente, entonces acá llegamos a que cancelando las bases nos va a quedar que x es igual a 3. Y entonces ahí resolvimos cuál es el exponente de 5 a la x. Si lo quiero hacer en esta ecuación tengo 2 a la x me tiene que dar 32. Entonces, el 32 lo puedo expresar como 2 a la 5. Por lo tanto, por propiedad uniforme, me quedaron los dos miembros iguales con base 2, entonces voy a terminar diciendo que sus exponentes son iguales, o sea, x es igual a 5. Eso es hallar el exponente, es hallar el logaritmo. ¿Cómo se expresa esto de otra manera? Y se puede expresar de esta forma. Lo que hicimos acá es, queríamos averiguar el exponente. Averiguar el exponente significa logaritmo, y que se lo abrevie así, log. Quería hallar el exponente de base 5 que me da 125. Quiero expresar el logaritmo de base 5 que me dé 125. Y eso hemos visto acá que nos daba 3. Así se expresa el logaritmo. El logaritmo en base 5 que me dé 125 es 3. O sea, que esta base elevado a la 3 me da 125. Es otra manera de expresar esa ecuación. ¿Cómo lo haríamos en esta? Yo quiero averiguar qué exponente, o sea, ahí ya pongo logaritmo, con base 2 me da 32. Y yo digo que el logaritmo de base 2, para que me dé 32, el número que le corresponde es 5. El exponente es 5. O sea, esa misma ecuación exponencial la puedo escribir de esta manera en forma de logaritmo. O sea, utilizando el logaritmo como sinónimo. Teniendo en cuenta eso, fíjense que es el 5 elevado a la 3 me tiene que dar 125. El 2 elevado a la 5 me tiene que dar 32. Entonces, ¿a qué potencia debo elevar el 3 para que me dé 9? Al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9. ¿A qué potencia debo elevar el 4 para que me dé 64? Si hacen 4 al cuadrado les da 16, vuelven a multiplicar por 4, les da 64. Quiere decir que la potencia que le corresponde es 3. Por lo tanto, si ustedes tienen presente esto que dijimos acá, de esta forma de escribirlo, esto es lo mismo que esto. Entonces eso nos permite acercarnos en principio a la definición del logaritmo. El logaritmo es un exponente cuya base de la potencia me tiene que dar el número a. O sea, nosotros que teníamos escrito
b a la x me tiene que dar a. b a la x me tiene que dar a. Eso en principio, faltan hacer dos aclaraciones importantes. En principio, esa es la definición de logaritmo. O sea, si lo ponemos en práctica, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Logaritmo en base 3, o sea, yo me tengo que fijar el número 3. ¿A qué potencia lo tengo que elevar, que no la conozco, para que me dé 9? Esta es la manera de pensarlo. Entonces, si lo pienso así, me doy cuenta que es 2. En este caso, ¿qué voy a decir? Voy a decir 2. ¿A qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 32? Entonces hago 2 a la 3, a la 4 y veo que es a la 5. De esta manera lo estoy pensando. O sea, el logaritmo lo pienso de esta manera. Cuando vengo acá, logaritmo en base 10. El logaritmo en base 10 tiene una particularidad, que cuando el logaritmo en base 10 lo que hicieron los matemáticos es decir, bien, como lo vamos a usar mucho ese logaritmo, cuando sea en base 10, que es lo que les puse acá, ya no se escribe. O sea que se entiende que si yo pongo logaritmo y no pongo la base, quiere decir que hay un 10 ahí. Entonces, el primero vamos a hacer logaritmo en base 10 de 1000. O sea, yo tengo que pensar el número 10, ¿a qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 1000? Evidentemente es 3. En este caso, la base no se escribe. 10, ¿a qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 10? 10, ¿a qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 10? Evidentemente a la 1. Esto es lo mismo que decir 10 a la 1 para que me dé 10. Y muy importante, ¿qué acabamos de decir? Logaritmo en base 10 de 10, ¿cuánto es? 1. Logaritmo en base 5 de 5, ¿cuánto es? O sea, de nuevo, 5. ¿A qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 5? A la 1. O sea, logaritmo en base 5 de 5 es 1. Logaritmo en base 3,14 de 3,14, ¿cuánto va a ser? 1. O sea que el logaritmo de un número en esa misma base me va a dar 1. Y para seguir afirmando la definición, fíjense acá, logaritmo en base 2 de 1. ¿Qué tengo que pensar yo? 2. ¿A qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 1? Acá hay que recordar las propiedades de la potencia. ¿A qué potencia lo voy a tener que elevar para que me dé 1? A la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, este también es fácil de resolver. Esto, 2,7182, ¿a qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 1? A la 0. Entonces, fíjense que es lo que vieron acá. Logaritmo en cualquier base del número 1, ¿cuánto me da? 0. En el anterior, ¿qué es lo que destacamos acá? Acá lo que destacamos en todos estos es que si tengo logaritmo de b en base b, ¿cuánto me da? 1. O sea, esas dos propiedades son importantes. ¿Y acá qué es lo que vamos a recordar? Acá, para ir terminando, vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo el número 2 elevado a la menos 3, potencia de exponente negativo, ¿qué se hacía? Hacía 1/2 elevado al cubo. O sea que esto, ¿qué me iba a quedar? Me iba a quedar 1/8. ¿Sí? Por lo tanto, 2. ¿A qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 1/8? A la menos 3. O sea, fíjense que lo tomo como si fuera 8, ¿sí? Pero digo, como el exponente es negativo, si invierte la base, me va a quedar que x tiene que ser menos 3. ¿Sí? Esta es un poquito más difícil de recuperar porque hay que tener en cuenta la propiedad del exponente negativo. En esta, el 5, ¿a qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 1 sobre 25? Yo sé que 5 al cuadrado me da 25, entonces debe ser a la menos 2. Y por último, para terminar acá, logaritmo. ¿En qué base es ese logaritmo? 10, porque no se escribe. Me tiene que dar 1 sobre 1000. ¿A qué potencia lo tengo que elevar? O sea, yo tengo que ver el 10. ¿A qué potencia lo tengo que elevar para que me dé 1 sobre 1000? Entonces, ¿esto qué va a ser? Evidentemente va a ser menos 3. Para terminar, en la definición del logaritmo, lo que debo tener presente es que cada vez que quiero ver el logaritmo lo tengo que ver como la base
elevado a la x para que me dé el número que está dentro del logaritmo, el argumento. O sea, siempre lo tengo que pensar desde este lado de la definición. B a la x me tiene que dar a. Eso es lo que tengo que pensar. Y algo muy importante, ¿sí? El numerito este, a, al igual que el numerito b, siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Esto es importante, es parte de la definición de logaritmo. Siempre el numerito a tiene que ser mayor que 0. Vean nada más qué pasaría si yo quiero hacer el logaritmo en base 3 de menos 9. Ustedes se tendrían que poner a pensar el 3. ¿A qué potencia lo tengo que elevar para que me dé menos 9? Y no hay ninguna potencia. ¿Por qué? Porque el 3, si yo es positivo, si lo multiplico por sí mismo, siempre va a ser positivo, nunca va a ser negativo. Por lo tanto, es por eso que el logaritmo, el argumento del logaritmo, siempre tiene que ser mayor que 0. Por eso es importante tener en cuenta la definición. Bien, espero que esto les sirva para comenzar a trabajar logaritmos.